Hay una verdad que todos conocen, pero casi nadie se atreve a mirar de frente. Un día todo terminará. No importa cuánto hayas logrado, cuánto hayas amado o cuánto hayas sufrido. La muerte no pregunta, no avisa, no negocia. Llega como el final inevitable de cada historia humana. Y sin embargo, Marco Aurelio escribió que la muerte no era un enemigo, sino un maestro. Porque quien teme el final nunca vive plenamente el presente. Este video no es sobre el fin de la vida, es sobre el principio de la libertad. Muchos viven intentando escapar de ese pensamiento. Se llenan de ruido para no escuchar el silencio que lo recuerda. Se obsesionan con el futuro para no mirar la fragilidad de la hora. Pero Marco Aurelio enfrentó la muerte desde joven. La vio en la guerra, la vio en los suyos, la vio en él mismo. Y en vez de huir, decidió hacer una pregunta que cambiaría toda su filosofía. ¿Cómo sería la vida si ya no temiera el final? Lo sorprendente es que él no llegó a una respuesta con esperanza, sino con claridad. Comprendió que el sufrimiento más grande no es morir, es vivir con miedo a morir. Porque el miedo a la muerte no paraliza solo en el último día, paraliza todos los días anteriores. Te impide amar por miedo a perder, te impide arriesgar por miedo a fallar, te impide vivir por miedo a dejar de vivir. Y ahí está la verdadera trampa. Por eso, Marco Aurelio convirtió la idea de la muerte en una herramienta poderosa de transformación. No la evitaba, no la ocultaba, no la olvidaba. La usaba para recordar lo esencial, que el tiempo es limitado, que cada día es un regalo y que todo lo que importa debe hacerse ahora. Porque cuando entiendes que la muerte es cierta, la vida deja de ser un trámite y se convierte en una misión. Hoy vas a aprender cómo Marco Aurelio logró vivir sin miedo al final. Aprenderás la lección estoica más dura y más liberadora. Y antes de comenzar, quiero saber algo de ti. ¿Desde qué ciudad estás escuchando este mensaje? Déjalo en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta reflexión sobre la muerte y sobre la vida. La muerte es el pensamiento que más intentamos evitar. La tratamos como una sombra que amenaza con arrebatarlo todo. Marco Aurelio hizo lo contrario. La miró de frente. No como un destino oscuro, sino como la oportunidad de recordar que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en temor. En sus meditaciones escribió: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años». Esta frase no era metáfora, era un llamado urgente a despertar, porque el tiempo no espera, el reloj no se detiene. Cada día que pasa es un día menos para hacer lo que realmente importa. La mayoría vive como si la muerte fuera un accidente improbable, como si fuera algo ajeno, lejano, destinado solo a los otros. Pero Marco Aurelio entendía que la muerte está presente ahora mismo. En cada amanecer muere un pasado, en cada noche muere una versión de ti. Aceptar esa verdad no lo hacía frágil, lo hacía valiente. El miedo a la muerte paraliza incluso a los hombres fuertes. Les roba el coraje, les quita dirección, convierte decisiones en dudas y oportunidades en amenazas. Pero Marco Aurelio descubrió algo profundo. La muerte no destruye a los vivos, el miedo a la muerte destruye a quienes aún no han vivido. Por eso escribió: «No es la muerte lo que debemos temer, sino nunca haber vivido correctamente». Para él, la muerte era un límite, y los límites son maestros. Nos obligan a elegir, a priorizar, a detener lo superficial para enfocarnos en lo esencial. La muerte no es castigo, es brújula. Pensar en la muerte no es deprimente cuando la observas con claridad, porque al recordar que el tiempo es finito, desaparecen las excusas. Los problemas pierden tamaño, las discusiones pierden sentido. La vida deja de ser rutina y se convierte en misión. El miedo a la muerte es más pequeño cuando aceptas su inevitabilidad. El primer paso para vencer ese miedo no es ignorarlo, es nombrarlo, es reconocerlo sin huir.
Marco Aurelio no decía, no tengo miedo. Él decía, el miedo está aquí, pero no dirigiré mi vida según él. Esa es la diferencia entre el sabio y el que sufre por adelantado. Cuando aceptas la muerte, ya no temes perder, ya no temes equivocarte, ya no temes al destino, porque entiendes que cada día es un regalo único e irrepetible, y cuando cada día vale tanto, el miedo ya no puede gobernarte. Este pensamiento acompañó a Marco Aurelio en guerra, en enfermedad, en pérdida. No eliminó la muerte, pero eliminó la esclavitud mental ante ella. La muerte seguía allí, pero ya no tenía el control. Cuando tu mente acepta que la muerte es inevitable, también acepta que la vida es urgente, y un hombre que no teme morir es, por fin, un hombre preparado para vivir plenamente. La mayoría de las personas evita pensar en la muerte porque creen que enfrentarse a ella es rendirse. Pero Marco Aurelio descubrió lo contrario. Cuando hablas de la muerte, no estás celebrando el final, estás reclamando el derecho a vivir sin cadenas. Él sabía que la muerte no es una derrota, es un hecho natural. Lo antinatural es vivir ignorándola. Marco Aurelio comenzó estudiando a los que más sufrían por miedo al final. Personas de poder, soldados, filósofos, ciudadanos comunes. Todos tenían algo en común. Cuanto más evitaban la idea de la muerte, más los dominaba en silencio. Era como si cada pensamiento reprimido regresara con más fuerza, ocupando espacio en la mente. Por eso él desarrolló un hábito radical: imaginar la muerte de forma clara y directa, no para caer en desesperación, sino para entender su significado. Memento mori, recordaban los estoicos, recuerda que morirás. Pero no era un mensaje triste, era una llamada a despertar. La muerte no es castigo, es despertador. Marco Aurelio se preguntaba a sí mismo, ¿qué pasaría si este fuera mi último día? Esa pregunta no lo paralizaba, lo ordenaba. Todo lo que no importaba desaparecía. Los problemas pequeños perdían relevancia. Los deseos falsos se desvanecían. La mente quedaba limpia para tomar decisiones reales. Cuando un estoico mira la muerte a los ojos, no busca respuestas que no existen, busca claridad. La claridad revela qué merece tiempo y qué merece olvido. ¿Qué merece tu esfuerzo y qué merece tu silencio? Mirar la muerte es ver la vida desde su punto más alto, es observarla sin ilusiones, y aquí está la verdad brutal que Marco Aurelio entendió. La muerte no es lo que nos asusta. Lo que nos asusta es reconocer que desperdiciamos la vida. Cuando tu mente comprende esto, la muerte deja de ser amenaza y se convierte en llamado. Llamado a actuar, a amar, a vivir sin esperar. Mirar la muerte es aprender a soltar. Es reconocer que nada te pertenece para siempre. Ni la juventud, ni el éxito, ni las relaciones. Todo es prestado por un tiempo breve. Marco Aurelio no se aferraba al destino porque sabía que todo era temporal. Y lo temporal no debe poseernos. Los que temen la muerte suelen tener cuentas pendientes con su propósito. Viven esperando el momento perfecto para ser ellos mismos, pero el momento perfecto no existe. Marco Aurelio escribió: no pospongas la vida. La muerte acelera la claridad. Te obliga a empezar donde estás. Por eso mirar la muerte no te roba paz, te devuelve lucidez. Te hace tomar decisiones más justas, amar con más honestidad, actuar con más valentía. Desde ese lugar, la muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso que te recuerda quién eres. Cuando aprendes a mirar la muerte a los ojos, empiezas a ver la vida como es, breve, frágil y preciosa. Y cuando algo es precioso, no lo desperdicias, lo honras. El miedo a la muerte no se presenta como un pensamiento claro, se esconde en las decisiones pequeñas. Aparece cuando pospones un sueño por miedo al fracaso,
cuando renuncias a un amor por miedo a perderlo, cuando eliges silencio por miedo al rechazo. La muerte rara vez llega de golpe. Llega primero en forma de renuncias diarias. Marco Aurelio entendió que la muerte no empieza en el último día. Empieza cuando dejamos de vivir. Los filósofos estoicos observaban que el miedo no surge del hecho, sino de la interpretación. El miedo amplifica las sombras, distorsiona la realidad y te convence de que no eres capaz. Cuando el miedo domina, tu alma se encoge, pierdes tu grandeza interior. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son oscuros, tu alma también lo será. El miedo paraliza porque te convence de que el futuro es más terrible que el presente. Te proyecta imágenes del peor escenario posible, y esas imágenes te detienen antes incluso de empezar. No es la muerte en sí lo que tememos, es la idea de perder todo lo que somos. Pero lo que olvidamos es que perder es una parte inevitable de vivir. Para Marco Aurelio, la única forma de desactivar ese miedo era exponerse a él. No huir, no evitarlo, no distraerse, mirarlo con objetividad. Preguntarse, ¿es este miedo real o es solo una idea? Y la mayoría de las veces las respuestas eran simples. El miedo no era una amenaza concreta, sino un pensamiento exagerado. Los estoicos tenían un ejercicio llamado premeditatio malorum. Imaginar lo peor que podría suceder, no para sufrirlo antes de tiempo, sino para quitarle su poder. Cuando visualizas lo peor con claridad, lo transformas en algo manejable. Lo que la mente teme es la incertidumbre, no el hecho. La claridad elimina el veneno del miedo. Marco Aurelio enfrentaba ese miedo incluso en sus momentos más vulnerables. Se preguntaba, si debo morir hoy, ¿qué parte de mí moriría con orgullo? Esta pregunta lo transformaba, lo obligaba a vivir con autenticidad. El miedo deja de paralizar cuando se convierte en filtro para tus decisiones. Y aquí está la verdad más importante: el miedo a la muerte es también el miedo a vivir plenamente. Porque vivir plenamente significa arriesgar, sentir, fallar, volver a levantarte. Quien intenta protegerse de la muerte termina protegiéndose también de la vida. La seguridad absoluta no existe. Lo único seguro es el final. Marco Aurelio descubrió que el miedo se vuelve más pequeño cuando lo atraviesas, no cuando lo esperas, no cuando lo analizas infinitamente, sino cuando actúas a pesar de él. El valor no es la ausencia de miedo, es avanzar aunque el miedo esté presente. Es caminar aun cuando tu mente grita que te detengas. El miedo paraliza al alma cuando cree que la vida es eterna, cuando creemos que habrá tiempo de sobra. Pero cuando aceptas que el tiempo es corto, el miedo pierde fuerza. Ya no puede detenerte, porque entiendes que lo peor que puede pasar es lo inevitable, y lo inevitable no merece tu temor. Cuando reconoces esto, algo profundo cambia en ti. Descubres que el miedo es solo un mensajero, y el mensaje no es muerte. El mensaje es vida. Te dice, actúa ahora, vive ahora, habla ahora, porque mañana no está prometido. Hay una frase silenciosa que la muerte susurra a quien se atreve a escucharla. La vida es ahora. No cuando tengas dinero, no cuando todo esté en orden, no cuando las circunstancias sean perfectas. Marco Aurelio entendió que la vida se desperdicia no porque la muerte llegue demasiado rápido, sino porque nosotros demoramos demasiado en empezar a vivir. El tiempo es un recurso que no regresa, y ese conocimiento es el que hace urgente cada momento. Los estoicos insistían en un principio: lo único que realmente posees es el presente. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Solo el ahora es real, pero la mayoría vive atrapada en esos dos fantasmas.
recuerda errores pasados o teme posibilidades futuras, y así pierde el único instante donde puede actuar. Marco Aurelio escribió: «La vida está compuesta de pequeños momentos, que cada uno sea digno de ti». Esa frase es una advertencia y un llamado. La urgencia de la vida no significa vivir apresurado. Significa vivir consciente, significa darte cuenta de que cada decisión tiene un peso, cada acción deja una huella y cada día es una oportunidad única. Marco Aurelio veía la muerte como una maestra. Y la primera lección era esta: no hay tiempo para lo que no importa. La vida es demasiado breve para desperdiciarla en lo superficial. Muchos creen que tendrán tiempo más adelante para hacer lo importante, para amar, para perdonar, para soñar, para empezar. Pero la muerte no promete tiempo extra. Ella no negocia. Por eso los estoicos recomendaban preguntarse al despertar: ¿qué haré hoy que sea digno de mi última oportunidad? Esa simple reflexión puede cambiar el rumbo de una vida completa. La urgencia te libera del perfeccionismo, porque te obliga a actuar. Te empuja a dejar de esperar. Te quita el peso de las opiniones ajenas. Cuando sabes que el tiempo es limitado, dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir para ti. El miedo al juicio se vuelve pequeño cuando lo comparas con el miedo a no haber vivido. Marco Aurelio veía la urgencia como una forma de claridad espiritual. Te ayuda a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo falso, lo permanente de lo efímero. Cuando aceptas que la vida es corta, te vuelves selectivo con tu energía, con tus palabras, con tus prioridades. Aprendes a decir no a lo banal y sí a lo trascendente. La vida no te exige prisa, te exige presencia. Cada día que despiertas es un recordatorio. Aún puedes crear, aún puedes cambiar, aún puedes construir algo que valga, pero esa oportunidad no estará siempre. Por eso Marco Aurelio repetía: no dejes que el mañana robe lo que puedes hacer hoy. La urgencia de la vida no es para asustarte, es para despertarte, es para hacerte entender que el tiempo que desperdicias no regresa, que la procrastinación no es descanso, es renuncia, y renunciar a vivir es la muerte más triste de todas. Cuando aceptas la urgencia, algo dentro de ti se despierta, empiezas a ver más claramente, empiezas a actuar con propósito, empiezas a valorar lo que realmente importa. La vida es urgente porque la muerte es segura. Y esa combinación convierte cada día en una oportunidad sagrada. Vivir con urgencia es vivir con intención. Es entender que el mañana es una ilusión y el ahora es la única verdad. Y cuando entiendes eso, no necesitas más motivación, porque sabes que no hay tiempo que perder. La muerte es un espejo. Muestra lo que eres sin ilusiones. Cuando la miras de cerca te revela qué de tu vida es auténtico y qué es solo ruido. Marco Aurelio lo sabía. Por eso escribía sobre la muerte no para temerla, sino para aprender de ella. La muerte nos enseña la lección más importante. Lo que tiene valor no es lo que dura para siempre, sino lo que transforma. La muerte enseña a soltar. Soltar expectativas, soltar resentimientos, soltar el deseo de controlar lo incontrolable. Nada en esta vida es completamente nuestro. Ni las personas, ni los logros, ni los momentos. Todo llega y todo se va. Cuando comprendes ese flujo natural, el apego pierde fuerza y con él desaparece gran parte del sufrimiento. También nos enseña a elegir mejor. Porque cuando recuerdas que el tiempo es limitado, tu mirada cambia. Preguntas más profundas emergen. ¿Vale la pena este enojo? ¿Vale la pena este miedo? ¿Vale la pena este orgullo? Marco Aurelio decía que el hombre sabio no gasta energía en lo que no importa. La muerte nos recuerda qué importa, nos enseña a valorar. Cada gesto, cada palabra, cada oportunidad
Se vuelve especial cuando entiendes que podría ser la última. La vida deja de ser algo garantizado y se convierte en un regalo. La gratitud nace del reconocimiento de que no tenemos control sobre el tiempo. Y cuando eres agradecido, la vida se vuelve más ligera. La muerte también enseña humildad. Nos recuerda que todos compartimos el mismo destino, sin importar poder, belleza o riqueza. Nadie escapa, y esa verdad nos iguala. Marco Aurelio miraba a emperadores y esclavos con la misma reflexión. Ambos fueron hijos, ambos morirán. La grandeza está en cómo viven, no en cuánto duran. Otra lección profunda es la del propósito. Cuando sabes que la vida es breve, empiezas a buscar un porqué más grande que tus miedos. La muerte pone en evidencia lo absurdo de perder tiempo en lo pequeño. Te invita a construir, a servir, a dejar algo que trascienda. El propósito no es ego, es legado. La muerte te enseña que el amor es lo único que resiste. Todo lo demás cambia, se desgasta, desaparece. Pero los actos de amor permanecen en la memoria de quienes tocaste. Por eso, Marco Aurelio hablaba tanto de compasión y virtud. Sabía que lo único que puede vencer al olvido no es la fuerza, sino la bondad. También enseña a vivir sin arrepentimiento, porque cuando aceptas la muerte, entiendes que cada día es una oportunidad para corregir el camino, para perdonar, para cambiar, para ser el hombre que quieres ser. El arrepentimiento nace del tiempo desperdiciado, no del tiempo vivido con propósito. La muerte no solo habla del fin, habla del valor de cada instante. Te recuerda que no puedes poseer la vida, solo puedes experimentarla, que no puedes alargarla, pero sí profundizarla, y cuanto más la profundizas, menos duele su final. Por eso, cuando escuchas lo que la muerte enseña, la vida deja de ser miedo y se convierte en misión. Una misión digna de quien no teme el final, porque ya entendió que lo importante no es cuánto dura tu historia, sino cómo la escribes. Vivir sin miedo a la muerte no significa ignorarla. Significa caminar con ella sin huir. Significa aceptar que está en el horizonte, pero no dejar que defina cada paso. Marco Aurelio comprendió que la verdadera libertad no nace cuando eliminas el miedo, sino cuando aprendes a vivir por encima de él. La muerte deja de ser una amenaza cuando se convierte en parte natural del camino. Los estoicos creían que la muerte es solo un cambio de estado, no un castigo, no una tragedia, no una injusticia. Es una transición. Igual que el amanecer reemplaza a la noche o las estaciones reemplazan al invierno, todo fluye, todo se transforma. Cuando entiendes esto, la muerte pierde su peso. Ya no es una sombra que te persigue, es una puerta que todos atravesarán. Vivir sin temor al final es una elección diaria. Se refleja en tus decisiones, en tu carácter, en cómo inviertes tu tiempo. Marco Aurelio lo practicaba al preguntarse: ¿estoy viviendo como quiero recordar mi vida? Esa pregunta revela la esencia de la sabiduría estoica. No se trata de extender la vida, sino de darle profundidad. La vida se vuelve más ligera cuando aceptas que no tienes control sobre su duración. Lo único que controlas es cómo la vives. Esa es la base del estoicismo, la libertad interior. Nada puede quitarte esa libertad excepto tú mismo. La muerte no puede tocarla. El destino no puede robarla. Solo tú decides cómo enfrentar cada día. Vivir sin miedo al final también es vivir con gratitud, porque cada mañana es una prueba de que la vida continúa. Cada experiencia, cada encuentro, cada oportunidad es parte de ese milagro silencioso. Y cuando agradeces lo que tienes, el miedo deja de tener poder sobre ti. El agradecimiento convierte el presente en suficiente. Marco Aurelio enseñaba que la muerte es digna porque la vida lo es. No temas el final si has honrado el camino. No lamentes lo inevitable si has vivido con autenticidad. La dignidad no está en cuánto tiempo vivas, sino en cómo enfrentas cada día.
La muerte solo revela lo que ya fuiste en vida. Cuando dejas de temer el final, descubres una valentía nueva, una valentía que no nace de la fuerza física, sino del espíritu. Ya no evitas los riesgos, ya no retrasas los sueños, ya no te aferras a lo que no sirve. Vivir se vuelve un acto consciente y la muerte un simple desenlace natural. Aceptar la muerte no te vuelve frío, te vuelve más humano, más sensible a lo importante, más indiferente a lo superficial. Te ayuda a amar más profundamente, a perdonar más rápido, a vivir más sinceramente, porque sabes que cada día cuenta y porque sabes que no habrá segunda oportunidad para este instante. Vivir sin miedo al final es comprender que cada fin contiene un principio, que cada adiós abre espacio para algo nuevo, que cada despedida revela una lección. La muerte no destruye la vida, la define, le da forma, propósito, dirección, y cuando entiendes esto, el final deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Por eso, Marco Aurelio pudo escribir sin temor, gobernar sin miedo y enfrentarse al destino sin huir. Porque entendió la verdad más poderosa de todas. No somos libres cuando evitamos la muerte, somos libres cuando la aceptamos. Y solo entonces la vida empieza de verdad. La muerte no es el final de esta reflexión, es el comienzo de una verdad más profunda. La vida es un préstamo breve y precioso. Marco Aurelio lo comprendió al mirar el destino con serenidad. Él sabía que el miedo no desaparece por ignorarlo, sino por entenderlo. Y cuando aceptas la muerte como parte natural del viaje, la ansiedad baja, el ego se disuelve y la mente se aclara. La muerte no te roba la vida, te devuelve el valor de cada día. Esa es la verdadera enseñanza estoica. No estamos aquí para huir del final, sino para honrar el camino. No estamos aquí para asegurar la eternidad, sino para vivir con autenticidad. No estamos aquí para mendigar tiempo, sino para usar el tiempo sabiamente. Y cuando lo haces, la muerte ya no es tragedia, se convierte en guía. Guía para actuar, para amar, para perdonar, para comenzar ahora lo que siempre postergaste. Quien entiende esto, deja de esperar el momento correcto. Deja de vivir a medias. Porque la muerte revela el secreto más poderoso de la vida. Solo este instante te pertenece. El futuro es incierto, el pasado ya se fue, pero hoy tienes la oportunidad de vivir con coraje. Marco Aurelio dijo que la muerte es inevitable, pero vivir con grandeza es una elección. Y esa elección es tuya, no mañana, hoy. Antes de irte, quiero que me respondas algo en los comentarios, porque esta comunidad está creciendo con sabiduría y propósito. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde llega este mensaje estoico y qué parte del mundo está avanzando sin miedo al final.